días a todos y muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros pues, en estos webinars y esta información que continuamente tratamos de llevarles a todos los manufactureros, marcas, productores de la región. O sea, continuamente queremos traer pues, información sobre las tendencias que vemos de mercado, los requisitos que vemos crecientes de parte de los clientes y cómo, por ejemplo, herramientas que Intertech pues tiene localmente y que hemos desarrollado localmente. Por ejemplo, hemos visto la implementación de toda la parte de sustancias restringidas, la implementación o preparar un laboratorio para atender estas pruebas de ZDHC, las pruebas a las descargas de líquidos de las empresas. Y poco a poco pues hemos ido viendo esa evolución de los requisitos de los clientes, las demandas hacia la sostenibilidad de los negocios. Y esa es una palabra pues que está tomando mucho impulso. Ahorita pues post pandemia vemos un regreso muy fuerte a varias de esas iniciativas de sostenibilidad, que es algo pues que es muy importante para la industria textil. Demostrar realmente ese compromiso hacia la salud ambiental, hacia la seguridad de los productos y cómo pues realmente las empresas van migrando, y lo voy a ampliar un poquito más el tema, pero de controles hacia sistemas de gestión. Y vamos a ahondar un poquito más en ese tema de qué es un sistema de gestión. Pues todos hemos conocido otros temas como, por ejemplo, la ISO 9000 y cómo eso pues genera una plataforma a través de las cuales ya pues hoy es de la ISO 14, OSAS 18 y varios otros sistemas de gestión que están tomando mucho impulso y que en muchos casos, pues en las empresas son muy bien implementados y implementados de una manera muy ordenada. Son sistemas que trabajan para la empresa y no al revés. Cuando la implementación no es completa, no es una implementación bien planificada y estudiada, uno termina trabajando para el sistema de gestión y no al revés. La meta, la que queremos llegar es que un sistema de gestión trabaje para nosotros, nos dé la información necesaria para obtener nuevas certificaciones, para comprobar nuestro compromiso, para que las actividades que tenemos tengan la efectividad en el cuidado del medio ambiente, en la seguridad de los empleados. Entonces, quería darles esta breve introducción sobre esta nueva herramienta que nosotros pues traemos a la región, cuál es la importancia que esta tiene y un paso a paso de cómo poder arrancar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, en la agenda de lo que vamos a hablar hoy, pues, pues las tendencias de mercado es algo que voy a estar repitiendo mucho en los webinars para que tengamos siempre claros tal vez cuáles son esas 6, 7 iniciativas que vamos viendo que se están gestando mucho en toda nuestra industria y en múltiples otras industrias. La migración de sistemas de gestión ambiental contra los controles ambientales que a los cuales tal vez estábamos acostumbrados en el pasado. ¿Qué es un sistema de gestión de químicos? Ahí le voy a pedir a nuestra amiga Karen que nos apoye en ampliar en este tema, al igual de qué se trata, por ejemplo, el sistema de gestión de químicos, el SGQ, que Intertech propone pues para que esa implementación o facilitar esa implementación en aquellas empresas tanto que están empezando o que quieren realmente perfeccionar su sistema de gestión de químicos y estar pues preparados para el futuro, para un futuro que se nos viene. Y no estoy hablando de un futuro hacia largo plazo, estoy hablando de requisitos que tal vez nos van a estar exigiendo a corto o mediano plazo. Vamos a hablar también de las partes importantes que es las pruebas a los productos o formulaciones químicas, porque parte de esto también puede ser que debido a cierta falta de información requiera que yo necesite analizar algunas formulaciones, algunas preparaciones químicas para poder conocer si contienen sustancias de las que vamos a hablar mucho en este webinar, las sustancias peligrosas o restringidas y obviamente, pues como decía Alma, permitir un tiempo de preguntas y respuestas, las cuales esperamos que formulen a través del chat, de las ventanas de chat. Entonces, rápidamente hablemos de cuáles son esas tendencias de mercado. ¿Sí? Vamos a darle mucho a este tema durante nuestras charlas y como ven en el puntito azul, la del día de hoy está muy enfocada en la parte de sostenibilidad. Al igual que existen otras y webinars tal vez en el futuro, pues vamos a estar hablando de cuál puede ser la influencia del comercio electrónico o el comercio digital
en nosotros los manufactureros o como marcas, qué es las expectativas que puedan tener ahora los consumidores que ahora compran en línea versus comprar en tiendas, la digitalización, la transformación de muchísima de la información que se genera a través de los procesos de calidad y que debe ser rápidamente compartida con las marcas para tomar decisiones, el, pues ese movimiento de los productos hacia el bienestar, enfocados muy hacia el bienestar, la salud y la seguridad. La pandemia ha demostrado muchísimo sobre este tema. La mitigación de riesgos en la cadena de suministro. Wow, ese es un tema tan importante ahorita. Los problemas que hay de transporte a nivel mundial, por ejemplo, es uno, las pandemias y las interrupciones a los grandes centros de producción han demostrado dónde hay cadenas. Y ahorita, por ejemplo, un moto o una oración pues que ahorita estamos trabajando mucho de parte de Intertech, que es ese Build Back Ever Better. Y el Build Back Ever Better es ahora que nos toca reconstruir, porque realmente esto de la pandemia nos está como poniendo en un punto de en muchos momentos reconstruir nuestro negocio y reconstruir a veces también porque las oportunidades que se dan de trabajar con nuevas marcas o nuevos clientes también nos van a dar y esas marcas que están tratando de mitigar los riesgos en la cadena también nos dan unas oportunidades de cómo reconstruir nuestros negocios de una manera sostenible, de una manera mucho más fuerte, con riesgos reducidos y mucho más resilientes a ese tipo de problemáticas que se dan en el mundo. Y como siempre, la base de todo esto, la base de muchísimas de estas cuestiones es el cumplimiento regulatorio. A veces en nuestros países, pues las regulaciones no son tan fuertes, por ejemplo, en términos ambientales, en términos de seguridad de producto, pero y siempre vemos que todos los países pues tienden a ver esos modelos de los grandes países consumidores y tratar de alcanzar esas metas. E inclusive pues se les insta a muchos de los gobiernos a buscar ese, por ejemplo, cuidado y emular esos procesos que se están teniendo en otros países que se pueden conocer pues como de primer mundo. Hablando específicamente entonces de la parte de sostenibilidad de negocios, cuando estamos hablando de este tipo de iniciativas, de la parte de sostenibilidad específicamente, y hablando en dos puntos, claramente donde ven los puntitos estos azules, una es la parte del compromiso ambiental, ¿sí? El compromiso ambiental de las empresas, como realmente, y cuando estamos hablando de compromiso es cuando desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos dentro de la organización, pues la gente ya, todos los que laboran en nuestras empresas, cómo realmente están metidos dentro de un proceso. Y vamos a verlo cuando Karen nos dé la explicación, cómo realmente dentro de los roles y responsabilidades dentro de la empresa, pues se van teniendo esa participación activa de toda la parte de la empresa, ¿no? Y otro es, por ejemplo, las cadenas de producción sostenibles. O sea, aquí ya no estamos hablando solamente de la relación manufacturero y marca, sino que realmente ya vamos a ver hasta cómo va a participar activamente quien nos provee esas preparaciones químicas, esos avíos, esos accesorios, por ejemplo, de materiales que no me van a traer riesgos a la producción y cómo voy a mitigar esos también por ejemplo, iniciativas como esta gestión de proveedores, ¿sí? Que es uno de los módulos muy importantes en un sistema de gestión, por ejemplo, de químicos o esos sistemas de gestión ambientales o de seguridad de producto. Entonces, ahí sí la parte de encadenarnos y realmente hacer participar tanto para arriba como para abajo de la cadena de suministro, pues se vuelve algo muy, muy importante. Pero sí estamos hablando de que esto es el top of mind de muchos de los grupos de interés. O sea, empresas que tienen un real compromiso ambiental, que no tiene ciertos controles y solamente está cumpliendo, sino que realmente un compromiso ya demostrado a través de un sistema, una cultura dentro de una empresa que ya tiene un nivel de conocimiento y entendimiento de los requisitos de estos clientes. Estoy hablando rápidamente sobre los sistemas de gestión ambiental contra los controles ambientales. Y voy a hablar un poquito de las experiencias y yo, pues, gracias a esta estadía que he tenido en Intertech y toda esta carrera que he podido desarrollar acá, he podido ver ciertamente la migración de muchos de los programas de los clientes. Hace muchos años
Por ejemplo, en textiles se hablaba de controles ambientales en cuanto habían preguntas durante las auditorías de compliance. Y estoy hablando años atrás, donde las auditorías, cuando empezaron a hacer las auditorías de compliance y de repente ya empezaron a aparecer algunos elementos donde decía cómo la empresa controla el descarte de los aceites de las máquinas de costura. Y eso empezaba a ser wow, un gran revuelo cuando empezó a aparecer esas preguntas. Y luego, poco a poco, empezaban, y ahí se pedían ciertos controles. Ok, demuestre cómo realmente el descarte del aceite de las máquinas está haciéndose de una manera que no afecte al ambiente, que no simplemente estamos viviendo un hoyo en la parte de atrás de la empresa y ahí tirando todo el aceite, sino que poco a poco. Y como hemos visto, también en esa parte de la evolución de los controles, entonces luego aparece ya, o voy a mencionar por ejemplo un ZDHC, un control de las descargas para que no esté saliendo sustancias restringidas hacia los ríos, hacia las cuencas, hacia los esteros. Y poco a poco va dándose esos controles, ¿no? Que ya nos exigen más resultados de cómo la empresa no está contaminando. Pero luego viene, y esa flechita amarilla que ven ahí es la que ya nos va tirando a un sistema de gestión. Los controles, pues realmente, como pues, sus palabras, pues son fotos, son mediciones puntuales que yo hago en cierto momento, pero no necesariamente me da una seguridad de que eso va a ser sostenible a través del tiempo. Un sistema de gestión es cuando ya la participación total de la empresa en cómo, en políticas, en objetivos, en la identificación de quiénes van a ser los responsables, donde ya estoy generando una estrategia de gestión ambiental, donde ya voy a tener una gestión de proveedores, ya es un involucramiento más grande dentro de la empresa. Y no quiero que esto suene como algo terriblemente complejo, pero realmente lo que se ha visto es que, y hablábamos, por ejemplo, en términos de calidad, antes se tenían ciertos controles de calidad, luego apareció la palabra aseguramiento de la calidad, ya se tiene un sistema de gestión de la calidad. Y cómo podemos ver cómo poco a poco cada uno de estos va migrando, porque es la manera sostenible a largo plazo de mantener que esos resultados de los controles van a ser buenos, van a ser correctos. Porque de cuando algo se planifica y se implementa en la empresa como parte de su cultura, como parte de sus políticas, como parte de sus requisitos, eso ya se vuelve una forma de pensar de toda la empresa y eso se queda a largo plazo. Entonces, la invitación pues ahorita es empezar a enfocar cada uno de esos controles y ver cómo van a ir evolucionando hacia sistemas de gestión. Y no quiero, de nuevo, no quiero que esto suene como una tarea inmensa, sino es realmente un proceso de planificación donde un paso a paso me va a llevar a montar un sistema de gestión donde la empresa, donde hay participación de todos los grupos de interés internos, pero donde hay claridad en los procesos para que yo, mis controles, pues no sea una lotería, no sea un lanzamiento de datos y espero que me salga bien. No, yo sé que me va a salir bien porque mi sistema de gestión está correctamente montado y existen las políticas internas que es muy poco probable de que yo voy a tener un fallo porque desde el inicio, desde el principio, de cuando cualquier cosa entra a la empresa, nosotros tenemos los controles para ver de que no vaya a suceder un problema. Cuando hablamos entonces ya los sistemas de gestión ambiental, y ven aquí marcado en blanco, por ejemplo, una de las partes importantes es esta parte de la gestión de químicos, ¿sí? Cuando voy a tener un sistema de gestión de químicos, yo voy a controlar los inputs, los ingresos a la empresa. Muchos de los otros, pues obviamente ya son controles y mediciones que voy teniendo, pero por ejemplo, el racionamiento del uso de agua, ya son controles, ya voy cambiando tecnologías para un uso más racional del agua o los controles de aguas residuales. Que si basáramos, por ejemplo, toda nuestra estrategia ambiental en estar haciendo mediciones a la salida, puede ser que en algún momento encuentre que tengo un problema y buscar esa causa raíz, pues va a tomar cierto tiempo y va a tener un efecto económico. Versus si yo desde el principio tengo un sistema de gestión ambiental y con un componente clave, que es esa gestión de químicos, pues realmente ya no se vuelve una lotería, ¿correcto? Ya tenemos, por ejemplo, como el cambio con el control de calidad versus el aseguramiento de calidad. Mis defectos deben bajar dramáticamente porque yo tengo correctamente una gestión de la calidad. De la misma manera, yo voy a tener una gestión ambiental basada también en tener un componente clave que es la gestión de químicos.
Hemos oído muchísimo de los programas de certificaciones que existen ahorita. Muchos de ellos son requisitos para trabajar con algunas marcas. Algunos los recomiendan, pero poco a poco pues se han ido formando diferentes programas y solo estoy mencionando algunos acá que son bastante sonados en la industria. Han tenido muy buen empuje por parte de varias marcas que los han adoptado, pero por ejemplo como un Bluesign, un Echo, un HIG. Pero si vemos en cada uno de estos, el manejo de químicos, el chemical management, por ejemplo, como lo dice aquí, el sistemas de gestión de químicos, pues son una constante básicamente dentro de estos. Si bien no solamente se enfocan en estos, o algunos de estos, por ejemplo, EcoBlue, HIG, por ejemplo, son sistemas de gestión mucho más grandes, siempre tienen ese componente y a veces es un componente muy importante dentro de este programa, no que las otras partes no sean tan importantes, pero si esta es una de las partes bastante importantes que es los sistemas de gestión de químicos, el manejo y uso de productos químicos, por ejemplo, cuando vemos cuáles son los requisitos dentro de un HIG-FEM. Y claro, como les digo, tienen muchos otros requisitos. ¿Qué tienen entonces en común? Pues estos que oímos acá son sistemas de gestión que te pueden llegar a auditar, verificar, pero son sistemas de gestión, no solamente controles. O claro, van a requerir controles como parte de ese sistema de gestión. Como lo mencionaba, pues todos tienen el componente de un sistema de gestión de químicos, van a requerir la implementación de procesos y procedimientos, así como la generación de registros, que yo entiendo, suena como mucho trabajo, pero cuando ya se vuelve parte de la operación día a día, yo ya genero mi tecnología, mi proceso de manufactura alrededor de de generar esos registros, eso es cuando ya el sistema empieza a trabajar para uno y no uno para el sistema, ¿correcto? Y de nuevo, muchos de estos tienen o sus propios MRCL o los listados de sustancias restringidas para la manufactura, proponen uno o te indican sigue un listado de sustancias restringidas. Ya vamos a ahondar un poquito más sobre este tema más adelante cuando me vuelva a tocar, pero eh, todos hemos oído en algún momento esos listados de sustancias restringidas, las sustancias de alto riesgo, por ejemplo, como lo conocemos los azodais, los talatos, los organotins y varios otros grupos químicos que pues se ha demostrado obviamente sus daños a la salud reproductiva, a los daños al ambiente. Entonces, basados en esos listados, pues es que se van generando ciertos controles o requisitos dentro de las empresas. Entonces, volviendo al enfoque ya de la empresa, ¿no? La empresa, pues obviamente tiene sus entradas, tiene sus procesos y obviamente sus salidas, ¿no? Que va a salir, por ejemplo, de la empresa de una forma de ser un producto o va a salir en forma de descargas, esas son pues las salidas que conocemos comúnmente en las empresas. Los buenos procedimientos de las empresas y las mejores prácticas y control de químicos de la empresa, pues son las que nos van a ayudar a mantener un proceso controlado, pero ahorita vamos a hablar también de un componente muy importante que es cuidar las entradas, ¿sí? Cuidar las entradas, cuidar los inputs para conseguir los mejores resultados, pues es donde se va basando esto, porque es lo que hablábamos. Enfocando mi gestión, por ejemplo, solamente en controles a las salidas, pues me va a dar ciertos datos y resultados, pero no necesariamente me va a dar la película completa. Y por eso es moverme también ahora hacia cada vez más atrás en la cadena de suministro. ¿Cómo voy a controlar mis inputs? ¿Cómo voy a controlar mis procesos? Pues debe de reducir los riesgos en las salidas. ¿Ok? Y bueno, ahorita pues les dejo con Karen para que nos hable específicamente sobre los sistemas de gestión de químicos. Karen. Buenos días, gracias Rudy. Pues sí, vamos a hablar ahora de lo que son los sistemas de gestión de químicos y cómo, pues, como decía Rudy, ahora se van volviendo un requerimiento global, ¿verdad? Para poder cumplir con todas las regulaciones a las cuales está sometida la industria actualmente. El uso de químicos en una manufactura puede ser extremadamente tóxico y peligroso para los procesos y también para el medio ambiente, obviamente, ¿verdad? Si no se maneja, si no lo manejamos de una forma sistemática y apropiada. Y esto es uno de los principales objetivos del por qué o para qué la implementación de un sistema de gestión de químicos, un sistema de gestión de químicos robustos que en ese proceso productivo en el que nos estaba mostrando Rudy, donde tenemos los inputs, que son los químicos, las materias primas que van a entrar al proceso, pueda
identificar los riesgos y parar, ¿verdad?, aquellos que no deban entrar al proceso, porque dentro del gran mundo de químicos que pueden entrar al proceso, van a haber unos que son seguros para su uso en los procesos productivos, pero también habrá otros que están pues prohibidos, que debemos pararlos. Nuestro sistema de gestión debe tener la habilidad o la capacidad para poder parar esos sustancias o esos productos y no permitir su ingreso a nuestra cadena de suministro. Y esto pues lo que nos va a ayudar es a reducir el riesgo de tener fallos en las salidas. En estas salidas pues que son, ¿verdad?, como decía Rudy, el producto, las emisiones al medio ambiente, las aguas residuales, o sea, si controlamos esos inputs, ¿verdad?, todos los inputs que están entrando en nuestro proceso, pues vamos a estar más confiados, ¿verdad?, de que el riesgo de tener un fallo o una no conformidad en el output va a ser mínimo, va a ser reducido, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos con nuestros sistemas de gestión. El siguiente. Nuestro sistema de gestión pues debe tener la capacidad para asegurar el cumplimiento, ¿verdad?, con toda regulación, ya sea locales, regulaciones internacionales y para asegurar pues todas nuestras salidas. Un sistema de gestión robusto debe permitir, ¿verdad?, o nos puede dar la opción a permitirnos lograr certificaciones o nuevas oportunidades para nuestra empresa, certificaciones como las que ya nos estaba mencionando Rudy anteriormente, como un Oecotec, ¿verdad?, un Blue Sign, pero para poder llegar a ese nivel tenemos que tener dentro de nuestros procesos sistemas de gestión robustos que puedan pues facilitar ese proceso, ¿verdad? Y es básicamente pues, o son básicamente los objetivos del por qué tener un buen sistema o un sistema robusto de gestión de químicos en nuestros procesos. Eliminar, ¿verdad?, los riesgos a nuestros colaboradores, exponerse al contacto con sustancias tóxicas, ¿verdad? También pues asegurar, ¿verdad?, que tengamos la estructura que sostenga o que haga que ese sistema sea sostenible con roles y responsabilidades bien definidas, que también tengamos pues los sistemas para darle una trazabilidad al producto, ¿verdad?, y podamos identificar o fácilmente realizar análisis causa-raíz en caso de que suceda un fallo, ¿verdad?, tener todos los elementos para poder identificar dónde está la raíz del problema y poder atacarla, poder resolverla y prevenir que suceda nuevamente en un futuro. Y esto pues es como la base del por qué, ¿verdad? Al lado con Intertek hemos desarrollado un sistema de gestión de químicos que viene pues a dar soporte en nuestra región para poder implementar estas buenas prácticas basadas pues en sistemas de gestión a nivel global, en las mejores prácticas de la industria, ¿verdad?, y en el amplio expertise que el equipo pues de Intertek tiene, ¿verdad? Siguiente. ¿Y cuáles son los componentes, ¿verdad?, o algunos de los componentes que el sistema de gestión debe tener? Pues aquí tenemos pues un sistema de gestión robusto, debería pues comprender, ¿verdad?, o fundamentarse en objetivos y políticas que vayan alineados con la estrategia a largo plazo, ¿verdad?, medioambiental de la empresa. Estos mismos deben ser aprobados por la alta gerencia, debidamente socializados, ¿verdad?, con los empleados de la compañía. Debe tener procedimientos bien definidos para cada una de las funciones específicas del sistema, como ser gestión de proveedores, gestión de inventarios, ¿verdad?, listados de químicos aprobados, auditorías internas, planes de respuesta ante emergencias, sistemas de verificación del producto final, ¿verdad? Son pues funciones específicas que el sistema de gestión debe comprender y para los cuales pues en cada una de estas funciones hay un sinfín de actividades o controles que se deben ejecutar para asegurar pues el buen funcionamiento del sistema. Igual, ¿verdad?, debe pues tener un entrenamiento continuo al personal, ¿verdad?, en cada uno de
las funciones y los procedimientos que debe de ejecutar para que pues el sistema funcione como debe de ser y sea pues de una forma sostenible. Luego pues también debe comprender la parte de trazabilidad, evaluación, que las autoevaluaciones nos van a venir a dar pues una radiografía de cómo está nuestro sistema, dónde están las oportunidades y poder redireccionar o generar los planes de mejora que nos lleven pues a la mejora continua del mismo. Y pues debe de involucrar básicamente todas las áreas principales que ejecutan este sistema. La alta gerencia, ¿verdad? Que es la que define las estrategias a largo plazo, los planes, los objetivos, a dónde queremos llevar a nuestra empresa de aquí a 5 años, ¿verdad? Compras, que va a asegurarse de la gestión de proveedores, ¿verdad? De todo lo que requiere hacer una gestión de proveedores correctamente, que se integre al sistema de gestión de químicos. Desarrollo de productos, control de inventario, producción, salud y seguridad, ¿verdad? Son las áreas que deben estar pues como involucradas dentro del sistema de gestión para asegurar pues que este engranaje funcione de la forma correcta y apropiada. Y es pues básicamente los componentes que contiene este sistema de gestión de químicos que hemos desarrollado con Intertek para poderlo poner al servicio de nuestras fábricas. Siguiente. Ok, estructura, ¿verdad? Hablando de la estructura organizacional de nuestro sistema de gestión de químicos. O sea, estamos hablando pues que debe de haber pues, un líder del sistema. El líder es el que dirige y organiza las actividades del grupo. El representante de compras es el que se asegura de llevar todo lo referente a gestión de proveedores. Y gestión de proveedores busca asegurar el cumplimiento de las compras basadas en un MRSL, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de los controles o entrenamientos a los proveedores, evaluaciones de proveedores, los registros que se debe tener por cada producto o cada químico. Luego, pues, el control de inventario, que se encarga del resguardo seguro y trazable de los químicos. Desarrollo de producto, que es el que inicia el proceso para integrar un nuevo químico, ¿verdad? Y tiene que tener la habilidad o la capacidad de poder analizar si ese químico puede ser seguro para su uso, ¿verdad? Tiene que tener pues la capacidad de poder analizar si hay alguna sustancia en riesgo, que no tengamos pues los controles para manejarla, que no tengamos el equipo de seguridad correcto o que inclusive, ¿verdad?, pueda poner en riesgo un fallo en nuestras salidas en el proceso, ¿verdad? Ya sea pues un fallo, un incumplimiento en nuestras regulaciones de aguas residuales o un fallo o un incumplimiento en el producto final con alguna regulación global. Luego producción, que juega un papel muy importante para asegurar pues seguir todos los procedimientos, la capacitación al personal y los controles para tener la trazabilidad del producto. Luego, pues, la función de salud y seguridad ocupacional es muy importante, ya que se asegura del manejo correcto y propio, ¿verdad?, de los químicos de una forma segura para el empleado, ¿verdad?, y para la organización, y pues los controles correctos para su almacenamiento. Siguiente. La estructura del sistema, hablando pues de algunos de los elementos de la estructura del sistema, estamos viendo pues la parte de los objetivos, que son los compromisos adoptados por la empresa. Por ejemplo, todo químico utilizado cumple con el MRSL de ZDHC. Y aquí pues igual, ¿verdad? Tenemos la parte de las políticas que deben ir alineadas con esos objetivos. Tienen que ir alineados para lograr o alcanzar el cumplimiento de los objetivos. Los procedimientos internos, ¿verdad?, que una vez formuladas las políticas deben estar soportadas por procedimientos que se deben seguir para adherirse a las mismas. Capacitación, ¿verdad?, la capacitación o entrenamientos al personal, ¿verdad?, para conocer las políticas y procedimientos y las funciones apropiadas. Trazabilidad, ¿verdad?, un sistema de codificación y de registros que nos permite a la empresa detectar claramente el origen de un problema
¿verdad? Para hacer una investigación dirigida y poder llegar a la raíz o a la causa de un problema cuando este pues suceda. La evaluación al sistema, son auditorías internas y de autoevaluación para evaluar si el sistema está funcionando en cada una de sus engranajes o en cada una de sus estructuras, cada módulo está funcionando de la forma correcta. Y si no, pues es de donde se generan los planes de acción que nos llevan a la mejora continua. Y después algunos de los sistemas o de la estructura, de los componentes de la estructura del sistema que contiene pues nuestro sistema de gestión de químicos desarrollado por Intertek. Siguiente. Siguiente, Rudy. Ok. Hablando algunas de las funciones específicas en el sistema de gestión o en un sistema de gestión de químicos robusto, ¿verdad? Tenemos la gestión de proveedores. La gestión de proveedores es un punto clave en el sistema. Es como la base del engranaje que viene a comunicar las regulaciones o requerimientos de nuestra fábrica y de todas las marcas para las cuales trabajamos a los proveedores a los cuales estamos comprando, ¿verdad? Hace una aprobación de proveedores o verificación de proveedores, entrenamiento a los proveedores. Quien maneja, o sea, en la gestión de proveedores involucra también la documentación soporte para cada químico. ¿Qué documentación debemos tener por químico? ¿Verdad? Y estamos hablando que debemos tener hojas de seguridad, hojas técnicas de cada químico. Deben estar los certificados de cumplimiento, tanto del performance como RSL para ese químico, y los cuales pues es documentación que debemos estar actualizando anualmente, ¿verdad? Con todos nuestros proveedores. Luego, estamos hablando pues igual, ¿verdad? Comunicar las expectativas a los suplidores, y esas expectativas que son pues nuestros listados de RSL y MRSL. Para que podamos aquí hacer pues una diferenciación o qué conexión existe entre el RSL y el MRSL, ¿verdad? Vamos a aclarar, el MRSL es la lista de sustancias restringidas para la manufactura de químicos, ¿verdad? O en la manufactura, o en los procesos de manufactura. Estamos hablando listas de sustancias restringidas que tienen límites pues tal vez un poquito no tan apretados, ¿verdad? Porque son con las cuales evaluamos una formulación química. Y la lista, el RSL, que es la lista de sustancias restringidas, es la que evalúa o son todas aquellas sustancias tóxicas restringidas para su uso en el producto final, ¿verdad? Entonces esa es como la conexión entre ellas, la diferencia y la conexión entre estos dos términos, ¿verdad? Y hablando del RSL, es un término pues que tiene alrededor de más de 20 años, ¿verdad? En la industria manufacturera, ¿verdad? Y la MRSL pues es algo más nuevo, un poquito más nuevo, pero no tanto, ¿verdad? No es tan reciente, tiene alrededor pues de unos 10 años en la industria. Luego, otra de las funciones específicas de un sistema de gestión de químicos robusto es la gestión de inventarios, que se asegura pues de tener controles, ¿verdad? De ingreso a los químicos. Esto comprende el recibo, almacenamiento, preparación y desecho de los químicos de una forma segura. Hablando de los listados de químicos aprobados o positive list, ¿verdad? Que toda empresa debe tener basado en el cumplimiento del MRSL para los químicos y de RSL para lo que son materiales, ¿verdad? Entonces toda empresa debería tener pues ese listado de químicos aprobados bajo el cual nuestro equipo de compras y nuestro equipo de producción y desarrollo
se va a guiar para asegurar pues que tengamos un proceso sostenible que asegure o que nos ayude a reducir el riesgo de tener fallos en el producto final. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos estos químicos fueron previamente validados, evaluados correctamente de acuerdo a un procedimiento de aprobación de químicos que tiene nuestra empresa, ¿verdad? Usando herramientas internas que nos ayudan a definir si el químico puede ser seguro para su uso y no va a generar un problema, ¿verdad? En nuestras salidas. Entonces, estas listas de químicos aprobados son listas que nuestras empresas deberían tener y bajo las cuales se deben regular las compras, ¿verdad? Todas las compras de químicos que entran a nuestro sistema de producción. Y luego, pues el expediente de los químicos, ¿verdad? Que es parte de la gestión de proveedores, para tener un folder donde se mantenga toda la información del químico que apoya la decisión de compra, información que se debe estar actualizando una vez al año, ¿verdad? Por el equipo que maneja la gestión de proveedores, ¿verdad? Y pues que respalda la decisión de tener un químico nuevo o tener un químico, ¿verdad? En nuestro proceso productivo. Y todas estas funciones, ¿verdad? Están integradas en este sistema de gestión de químicos que Intertech pues, ha desarrollado, que hemos desarrollado con Intertech para pues, poder ofrecer en la región, ¿verdad? Para poderlo ayudar y dar el soporte en la implementación y al final pues el tener un sistema de gestión de químicos robusto a lo que nos va a llevar pues a reducir los riesgos en nuestra cadena de suministro. La siguiente. Y luego ahora pues vamos a hablar, ¿verdad? De este sistema de gestión de químicos que hemos desarrollado con Intertech, que está basado pues en las mejores prácticas de la industria, ¿verdad? Hay mucha información por absorber, ¿verdad? Muchas necesidades actuales, pero realmente este sistema ha sido desarrollado para dar ese soporte, apoyar a las empresas en la implementación de un sistema de gestión que le ayude a cumplir con los más exigentes, ¿verdad? Estándares de la industria. Es una metodología pues basada en nuestro conocimiento sobre sistemas de gestión, listados de sustancias restringidas y buenas prácticas de la industria. Y pues basado en esto, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo comienzo? Si quiero hacer esta implementación, hablemos pues del paso a paso, ¿verdad? De cómo puedo yo arrancar el proceso basado en nuestra oferta de servicio para nuestros procesos productivos. Entonces, para comenzar, pues, cada país tiene su propia oficina local de Intertech. Puedo, pues, comenzar la plática contactando a mi oficina local de Intertech, programar a través de ello una auditoría virtual que tomará alrededor de unas 4 horas en la cual evaluamos la situación actual de su sistema de gestión de químicos y en el cual pues nos servirá para determinar dónde están las áreas de oportunidad, dónde debemos enfocarnos para hacer más robusto ese sistema que ya tenemos, mejorarlo, perfeccionarlo, ¿verdad? ¿En qué áreas deberíamos enfocarnos? ¿Cuáles son los módulos del sistema en los cuales nuestro sistema en mi empresa necesita reforzar o necesita mejorar? Entonces, luego en base a esa autoevaluación o evaluación virtual inicial, vamos a establecer un plan de trabajo que va a comprender pues las áreas donde debemos enfocarnos para reforzar el sistema, qué entrenamientos son requeridos, qué procedimientos debemos implementar, y se desarrolla ese plan que puede, pues, dependiendo de las oportunidades detectadas, puede tomar 2 días, 3 días, 4 días, va a depender, ¿verdad?, de qué tantas oportunidades encontremos que debamos, pues, trabajar o mejorar en la empresa, ¿verdad? Ya se hace un plan de trabajo, se ponen los días requeridos, las capacitaciones requeridas y procedimientos que necesitan ser definidos y la puesta en marcha para su implementación. Y luego, pues, al final, ¿verdad?, haremos, pues, lo que es una evaluación final para determinar que estas áreas de oportunidades han sido cubiertas.
Y es básicamente, ¿verdad? El paso a paso que podemos seguir para generar o llegar a la implementación de este sistema que nos lleve pues a tener un sistema de gestión robusto en nuestras fábricas, que nos dé la confianza de poder trabajar para marcas reconocidas sin estar con el temor de qué va a pasar cuando me tomen una muestra y me la van a evaluar y la vamos a mandar a un laboratorio para poder evaluar el cumplimiento de sustancias restringidas, o cuál va a ser el resultado cuando se tome el muestreo de las aguas residuales, porque dependiendo de los controles que nosotros tengamos para mejorar nuestras entradas al proceso, esos inputs al proceso, dependiendo de eso es como nosotros pues vamos a reducir el riesgo de fallos en el producto final. Así que estamos pues listos para comenzar, ¿verdad? Para que podamos comenzar el proceso y empezar la implementación con su fábrica en cuanto usted nos lo indique. Y pues lo dejo con Rudy, que nos va a hablar ahora pues de las pruebas a productos químicos. Bueno, muchas gracias, Karen. Yo creo que básicamente lo que estamos hablando acá y viendo algunas de las preguntas que han ido llegando, pues sí, es importante reconocer una cosa de lo que estamos hablando aquí. Digamos, el sistema de gestión de químicos no es el total de un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental, cuando ya estás hablando, por ejemplo, de todo un HIG, un ECO, un ISO 14000 y todo, pues tiene varios componentes. Por ejemplo, en uno de esos sistemas, esta solamente es la sección 8. Lo que estamos hablando pues hoy acá es de que el sistema de gestión de químicos es lo que hemos identificado y Karen con su amplísima experiencia aquí en la región, donde muchas veces nos quedamos un poco entrampados, ¿no? Donde se vuelve un poquito más complejo la cosa porque realmente cuáles son esas mejores prácticas de la industria, qué es hacia dónde me debería dirigir y eso es lo que obviamente pues espanta a muchas empresas sobre esto. La experiencia que hemos tenido, obviamente, auditando empresas, hablando con ellos, viendo ahorita, por ejemplo, la migración de los controles, es lo que nos ha llevado a esa decisión de decir, bueno, ¿qué tal si nosotros, pues utilizando expertos, así como tenemos como Karen ahorita, quien está trabajando directamente, pues así con nosotros y ayudando en este tipo, ofrecer tal vez alguna herramienta para por lo menos esa pequeña sección de un sistema de gestión ambiental, que ya es algo bastante más grande, ayudarnos a desenmarañar un poquito la parte del sistema de gestión de químicos y tal vez que eso vaya generando esa semilla del sistema de gestión, el cual obviamente ya vamos a poder extrapolar hasta un sistema de gestión ambiental más grande. Y obviamente cuando yo ya voy a ir a una certificación mucho más grande como empresa, pues yo ya estoy mucho más preparado porque yo ya tengo el conocimiento de un sistema de gestión. Yo ya puedo identificar roles, roles y responsabilidades, ya tengo esa práctica del establecimiento de objetivos y todo, que son muchos de los documentos y evidencias que te van a estar preguntando en muchas de esas auditorías. Entonces, en base a esa amplia experiencia, pues es que estamos poniendo esta parte, nos enfocamos en un pedazo que es muy, muy clave y que realmente en muchos casos pues son de los dolores de cabeza de nuestra industria textil. O sea, por ejemplo, desde que aparecieron las sustancias restringidas, wow, los riesgos de producto no conforme con producto que voy a tener que prácticamente destruir y todo esto, pues los riesgos son altísimos. Y entonces enfocarnos en esa parte puede ser una clave muy importante viendo hacia adelante, hacia el futuro, hacia la evolución de nuestra industria que pasa de controles a sistemas de gestión. Como hacía la analogía, por ejemplo, con la parte de calidad, donde migrar de inspección antes de la exportación, pruebas en el día de la exportación, se vuelve prácticamente una lotería, ¿sí? Y si nosotros lo montamos todo un sistema de gestión de la calidad, pues obviamente los riesgos son menores, son riesgos controlados, riesgos ya que yo voy a poder mitigar a través de toda cadena. Entonces, no estamos hablando de un sistema de gestión y me estoy basando realmente en las preguntas que nos están llegando de un sistema total de gestión ambiental. Estamos hablando de un componente crítico dentro de muchos de los estándares que hemos nosotros estudiado alrededor de toda la evolución que se ha dado ahorita, los estándares que han ido apareciendo, y decir, este es un punto
donde la mayoría de empresas necesita más auxilio, más apoyo, y tenemos pues la grata, ahí sí el beneficio de tener a Karen, por ejemplo, en nuestro equipo ahorita con su amplia experiencia de cómo acompañar a las empresas en este punto tan importante. Yo voy a hablar rápidamente entonces sobre las pruebas a productos químicos. Y esto es algo que se está oyendo cada vez más en el mercado, muchas veces las necesidades dentro de las empresas que están teniendo. ¿Cómo me aseguro, por ejemplo, si yo estoy comprando un químico y tengo un productor local o tengo esta formulación específica que yo compro, que produzco, que la tengo ahorita, ¿cómo pruebo, por ejemplo, que no tenga las sustancias restringidas? Y más importante ahorita, ¿qué sustancias restringidas son las que le voy a evaluar para ver? Porque, por ejemplo, diría, bueno, yo ya probé que no tiene plomo. Pero hoy por hoy en nuestra industria textil, estamos viendo que ya hablamos de 14 hasta 21 familias de químicos o sustancias restringidas. Las familias, por ejemplo, ustedes las conocen como los alquilfenoletoxilatos o famosos apeos, ¿no? Los eftalatos, los glicoles, hidrocarburos aromáticos, eh, desde, por ejemplo, los bisfenoles. Y ahí yo creo que se ha hecho un trabajo muy, muy importante por parte, en el caso de ZDHC y varias otras iniciativas, por ejemplo, y tenemos que dar la diferencia, como lo mencionaba Karen, entre un RSL y un MRSL. Por ejemplo, el RSL es muy tirado, muy enfocado hacia el producto terminado. ¿Qué sustancias restringidas no debería haber en mi producto terminado? Y, por ejemplo, ¿qué sustancias no debería haber en mis descargas? O sea, lo estás viendo prácticamente enfocados a las salidas. Los MRSL, que como va a empezar a agarrar ese nombre mucha importancia ahorita, son los que se enfocan hacia los químicos, hacia los inputs que voy a tener, o sea, lo que yo voy a utilizar en el proceso de manufactura, en el proceso productivo. Y ahí, por ejemplo, yo estoy tomando, pues, de parte de la información, obviamente en el sitio de ZDHC ustedes pueden encontrar este listado, el Smart Testing Grid, está ahí publicado y creo que es algo bien interesante como que pueden analizar. Pero cuando yo le voy a hacer pruebas, ¿cuáles son los químicos que más, de esos grupos químicos que más pudieran aparecer en una preparación química, en una formulación química que yo estoy utilizando en mi proceso? Y dependiendo en el Smart Testing Grid, y rápidamente les enseño, pues tiene todas las diferentes secciones. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hablar con la empresa Intertech o la oficina Intertech y yo quiero hacer pruebas a este químico, va a entrar en una discusión sobre qué información tenemos hoy del químico. Y nos ha dado mucha sorpresa a veces en los casos donde, mira, tengo este químico, ok, me puedes mandar la hoja de seguridad del producto, el MSDS o el SDS. No, mira, que no tengo, que no, o sea, eso no puede pasar ahorita. Si hablamos ya de un sistema de gestión de químicos, como bien lo decía Karen, tenemos un expediente de químico que tiene toda esa información clave eh, del producto. Y eso nos da una guía en base al tipo de preparación química, el tipo de uso que tiene el químico, gracias al Smart Testing Grid. Y no solamente pues, se puede basar en esto, sino obviamente depende qué tipo de formulación es, nos va diciendo qué químicos o qué productos químicos son los más probablemente encontrados. Entonces, cuando vas a trabajar, por ejemplo, con esta oficina de Intertech y quiero analizar este químico, pues nos vamos a referenciar en algunos casos, pues, por ejemplo, al Smart Testing Grid, ¿sí? De que del MRSL de ZHC y que nos va diciendo, por ejemplo, cuáles deberían ser los químicos que deberíamos estar analizando en esto para no, obviamente, no hacer los 14, 15 grupos que obviamente pues son cantidades de pruebas muy grandes en términos de tiempo, costos y demás, sino muy enfocado a lo que normalmente va a utilizar, por ejemplo, el químico. Digamos, va a requerir un emulsificante, esto es un lubricante, esto es un tipo de otros químicos y eso obviamente nos va a dar cuáles son las sustancias restringidas, los SBHCs o los químicos peligrosos que podría tener para enfocar esas pruebas. Entonces, cuando yo voy a solicitar pruebas a una preparación química, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Bueno, primero me voy a poner en contacto con la oficina de Intertech, o quiera que yo esté trabajando. Debo tener listo y a la mano toda la información que yo tenga sobre el químico, cuál va a ser su uso final, cuáles son, tener las MSDS del producto o el SDS del producto, y tener toda la información a la mano porque esas van a ser preguntas para nosotros poder determinar claramente eh,
¿cuál va a ser, por ejemplo, ese código, por ejemplo, dentro del Smart Grid, ¿sí? De esta matriz gigantesca de químicos, y es larguísima, tiene casi creo que 20 secciones diferentes, pero voy a encontrar, y eso nos va a dar la guía de cuál, en base a esa clasificación del producto, del tipo, entonces vamos a poder determinar qué pruebas son las recomendadas para este tipo de químicos, ¿sí? Y entonces ya puedo hacer un análisis muy enfocado debido a la naturaleza del químico en su utilización, en los componentes que este tiene, cuáles son las pruebas que yo debería realizar. Pero ahorita estamos hablando ya de que cuando yo voy en mi sistema de gestión de químicos, crear un expediente técnico de cada uno de los químicos, porque eso es algo que con los controles que yo voy a tener dentro de mi empresa, ese listado de químicos aprobados, va a tener un expediente del químico donde yo tengo toda la información de él, el MCDS y todo, y sus tal vez o certificaciones previas, que pudiera ser un Blue Sign, pudiera ser un ECO, pudiera ser diferentes otros, diferentes otros programas, o por lo menos pruebas realizadas para ver de que no contenga las sustancias restringidas de las cuales pudiera generarme un riesgo. Por ejemplo, que está libre de apeos, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún lubricante o alguna emulsificación, ¿no? Eh, entonces, yo en ese expediente pues voy a incluir mis pruebas, no necesariamente tengo que hacer siempre pruebas, puede ser que tenga una certificación ya el producto, pero si no tiene, no tengo ninguna base, es un producto local que estoy viendo, yo no quiero tener esos riesgos. En mi expediente voy a incluir pues esas pruebas y realizadas por lo menos con el Smart Testing Grid, sino bien pues pudiera hacer toda la lista de químicos peligrosos. Cuando yo ya pues obviamente determiné, pues voy a llenar una solicitud de prueba y aquí es donde viene bien importante porque a diferencia, por ejemplo, de las pruebas de productos, aquí se define, por ejemplo, cuál es el código del producto, qué tipo de producto químico es, qué tipo de formulación química es, se va definiendo, se va determinando con el laboratorio cuáles son las pruebas, se acuerdan cuáles son las pruebas a realizar y ya se va a generar un informe de pruebas, el cual me va a dar un sustento pues para mi expediente técnico y saber decir, señores, podemos comprar libremente de este proveedor, ya hice las pruebas. Una pregunta muy recurrente, ¿qué tan frecuentemente tengo que volver a hacer estas pruebas? Pues, o sea, si no hay ningún cambio de formulación, un cambio material fuerte, si alguien obviamente puede asegurarme ya, y nosotros que estamos en la producción entendemos claramente que si no tengo un suministro constante de una materia prima utilizada, voy a estar cambiando de materias primas. Por ejemplo, en serigrafía, si estoy cambiando la base a diferentes proveedores, no puedo asegurar el cumplimiento. Hay un cambio material en la formulación química porque estoy comprando a veces la base del proveedor A o del proveedor B o del proveedor C y estoy cambiando y no tengo pruebas de respaldo para ninguno de estos. Entonces, máximo un año, si estoy seguro que no va a haber cambios materiales a la formulación química, porque obviamente tengo que tener cierta recurrencia y estar observando realmente que mi proceso está bajo control. Pero todas estas pruebas de los químicos, como les decía, está muy enfocado hacia a generar ese expediente, ese respaldo que me da a mí decir, es parte de mis políticas, parte de mis controles internos, el realizar estas pruebas a los químicos o solicitar las certificaciones y que me las renueven cada año para mantener mi expediente técnico de los químicos que estoy utilizando completo y seguro de que va a estar en cumplimiento con mis objetivos de mi sistema de gestión de químicos. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejar un breve espacio para las preguntas. Almita, no sé si tenemos algunas adicionales que nos han llegado o si ya contesté. Es correcto, Rudy. Ahora para nuestra sesión de preguntas y respuestas, le agradecemos a a las personas que nos han enviado a lo largo del seminario y si aún no lo has enviado, puedes hacerlo ahora. La primera pregunta que recibimos fue, dame un segundo. ¿Este sistema de gestión tiene alguna normativa ya aprobada? Mira, creo que básicamente es no. La respuesta es no, porque los
Existen ahorita múltiples programas, o sea, como los he mencionado, ya hay muchos de los programas. Lo que nosotros conocemos es, por ejemplo, de la amplia experiencia que tenemos nosotros de estar auditando empresas, el gran conocimiento que nos trae Karen a nuestro equipo sobre las mejores prácticas que muchos de esos estándares de los que hablamos, pues obviamente requieren. O sea, no está enfocado en un único estándar, sino todas las mejores prácticas que hemos visto. También muy tropicalizado a los requisitos también de nuestra región, porque entendemos claramente el estadio donde estamos ahora en la industria textil en nuestra región. Hemos identificado específicamente dónde están esos puntos de dolor actuales y por eso es que hemos generado un estándar que consideramos que pues engloba muchos de los requisitos de la mayoría de todos los estándares que existen. Y con mucho gusto, pues, trabajando ya con algunos de ustedes, pasando el proceso de la auditoría inicial, podemos ver cuáles son los puntos, porque uno de los objetivos de muchas empresas es, yo quiero llegar a tal nivel de certificación. Y cuando nosotros vemos ese plan de trabajo y cuestiones así, es de que correctamente se estén tomando en cuenta todos esos puntos hacia a esa certificación, ¿sí? Entonces es un trabajo muy a la medida que nosotros podemos hacer con las empresas. Pero como vuelvo y repito, y perdón que me esté alargando tanto con ese tema, pero no es el sistema de gestión ambiental completo. Es uno de los puntos clave que hemos identificado en esos sistemas de gestión ambiental, el cual estamos enfocándonos, por ejemplo, en este proceso. Muchas gracias, Rudy. Sí, tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo aproximado para la implementación del CGQ empezando de cero? El sistema de gestión de químicos, sí, es empezando completamente de cero y es difícil determinar un tiempo específico. Calculamos que es un proceso de 2-3 meses, pero es obviamente el tiempo que pueda invertir la empresa, porque obviamente vamos a estar trabajando con diferentes áreas. Acuérdate que estamos hablando de trabajar con la parte de compras, la parte de quiénes van a ser los líderes de proyecto. Si bien mostramos, por ejemplo, una estructura organizacional ahí, obviamente esto se va a tener que acomodar a cierta estructura existente dentro de la empresa, pero es bien importante, por ejemplo, que una empresa coloque un líder del proceso, así, por ejemplo, como hay un jefe de compliance, un jefe de calidad dentro de las empresas de cuestiones, aquí tiene que haber alguien que nos ayude a coordinar mucho esto, pero va a depender muchísimo del empeño, del enfoque de recursos hacia esta implementación. Puede ser tan rápido como que le pongan completamente la atención. Yo creo que eso es muy complicado. A veces podemos dedicarle cierta cantidad de horas a la semana a este proceso, a este entrenamiento, a juntar a la gente, a sacarlos del proceso. Queremos de que esto sea obviamente lo menos doloroso posible en términos de productividad, pero va a ser muy dependiente de esto. Calculo que una empresa, o sea, pues colocando suficientes recursos, obviamente no estar metidos en una sala todos los días, sino en un número de horas específico en una empresa, pues puede ser 2 a 3 meses un proceso completo. De nuevo, depende de qué se define como cero. A veces cero es, o sea, realmente no tenemos ni siquiera una estructura bien definida. Por ejemplo, hay personas que ocupan múltiples roles dentro de la empresa y no necesariamente es malo, pero por ejemplo el tiempo que le pueden disponer para cierto proceso, pues alarga mucho más esos procesos, ¿sí? Pero no, a ver, confundir más esto, pero sí es una pregunta difícil de responder, pero va muy de la mano de qué tanto se empeña la empresa en completar ese proceso. No sé, Karen, ¿tú querías agregar algo? Solamente estoy de acuerdo contigo, va a depender del compromiso del equipo, ¿verdad? Del tiempo que le invertamos para poder definir los sistemas, definir los procedimientos, entrenar a los equipos que deben llevar cada función, ¿verdad? Porque son diferentes equipos los que tienen que trabajar. O sea, está el equipo de compras que va a trabajar en la gestión de proveedores, pero el líder tiene que saber, ¿verdad? Estar involucrado en ese proceso, está el procedimiento para probar un nuevo químico, quiénes van involucrados, ¿verdad? Entonces, en ese procedimiento está involucrado el equipo de desarrollo, está involucrado salud y seguridad ocupacional,
el líder del equipo, ¿verdad? Entonces, son diferentes personas que van a estar integradas en esa función. Luego tenemos la gestión de inventarios, ¿verdad? Que hay otro equipo que es el que va a manejar, que se va a encargar de los procedimientos de recibo, almacenamiento seguro, segregación de los químicos, etiquetado correcto, entrenamiento al personal, si tenemos pues plan de respuesta ante emergencia, si se están practicando, ¿verdad? Estos planes, si se están practicando pues cómo contener un derrame, ¿verdad? Todo eso involucra la gestión de inventarios. Entonces, cada proceso involucra diferentes funciones y actividades y va a involucrar pues diferentes team members, ¿verdad? De la compañía. Entonces, sí va a depender pues de cuánto tiempo vayamos dedicando para la implementación, pero sí, ¿verdad? Va más o menos por ese tiempo, unos 2 o 3 meses, pero luego a que sea un sistema sostenible y que esté pues en un nivel más avanzado en el cual ya vamos a la mejora continua, y creo que esto va a responder, creo que una pregunta que había por ahí en cuanto a los niveles del sistema de gestión, ¿verdad? O sea, llegar a un nivel en el que ya estamos en la mejora continua, que ya estamos haciendo análisis de ciclo de vida de los productos, que ya estamos manteniendo nuestras listas de químicos aprobados y ya hay un sistema que funciona, ¿verdad?, en su totalidad para mantener esas listas. Ya estamos hablando pues de un nivel 3, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir así, o si pudiéramos definir pues niveles dentro del sistema de gestión. El nivel 1 pues es como el nivel básico en donde se pone toda la base para llegar a esos procesos de mejora continua, en los cuales ya en un nivel más avanzado, en base a la lista de químicos aprobados, también estamos trabajando en el phase out o en la salida de químicos que ya tenemos identificados que son tóxicos, ya sea para el medio ambiente o para la gente, o ¿verdad?, que contienen pues niveles que no nos dan el allowance correcto, ¿verdad? Hay que tener como muchos controles para poder manejarlo correctamente. Por ejemplo, algún químico que tenga pues una descarga, ¿verdad?, para hacer que contiene formaldehído y que es muy difícil llegar a tener pues el requerimiento para productos de niño, por ejemplo. Entonces, llegar a esos niveles que ya estamos trabajando en buscar mejores químicos que sean pues más seguros y más y que nos reduzcan o nos ayuden a reducir esos riesgos de fallo, ya estamos hablando pues de un nivel 3 en nuestro sistema de gestión. Muchas gracias, Karen. Ya le has dado respuesta a la pregunta de Julie Comenca. Y finalmente tenemos de Valeria González. ¿En todas las sucursales de Intertek pueden hacer estos análisis de los químicos? ¿O tienen un equipo especial que se encarga de revisar, como decían, la información de algún químico en el Smart Testing Grid? ¿O únicamente se trabaja si estamos dentro de sus sistemas de gestión? Perfecto. Buenísima pregunta, Valeria. No todas las sucursales, no todas están. Vamos a ver. Hablando de ZDHC y el MRSL, hay forma de certificar los productos y hay un nivel 1, 2, 3 de certificar productos. Ahí sí, para los productores de químicos es algo que es muy interesante. O para, por ejemplo, nosotros como empresa que estamos generando algunas formulaciones o cuestiones así, hay forma de certificar que el producto cumple con un nivel 1. Y esa es, por ejemplo, la razón por la cual el aparecimiento del Smart Grid. Al igual, por ejemplo, con las descargas ambientales, para certificar una preparación química cumpliendo en MRSL nivel 1, tiene que ser hecho por un laboratorio acreditado, un laboratorio aprobado por ZHC con muchísimos requerimientos. Entonces, no todas las operaciones están, por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala estamos en ese proceso de obtener esa certificación implementada, porque sí vemos una necesidad creciente en la región para hacer esto. Lo ofrecemos en otras de las sucursales de Intertek alrededor del mundo, pero
el apoyo en determinar, por ejemplo, cuáles son las pruebas y trabajar con ustedes, sí lo estamos en capacidad de hacerlo en todas las oficinas locales que tenemos. Por ejemplo, en nuestras oficinas en Colombia, en Perú, en Honduras, en El Salvador, en México, Guatemala, en Brasil, en Argentina, donde pues las personas de la oficina pues ya conocen del proceso, obviamente se apoyan y eso es lo lindo de nuestra estructura a nivel global, que nos facilita mucho esa transferencia de información. Y es decir, bueno, yo tengo este químico, se llama suavizante 300. Suavizante 300 se compone de esta formación, este es el SDS. Bueno, entonces este se va a clasificar como este químico, este es el código, vamos a tener que hacer pruebas de estos químicos peligrosos. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, aquí está el Smart Grid donde nos da esta información. Mira, de nuestra experiencia conocemos que este tipo de productos también se les recomienda hacer esto, ya pues es una opción que la empresa puede tomar. Obviamente para la certificación de ZDHC con el MRSL, pues obviamente son los químicos que listan en el Smart Grid. De nuestra experiencia conocemos algunos otros tipos de riesgos que un químico pudiera tener y ahí es donde viene la recomendación de pruebas. Se acepta, se realizan las pruebas y ya obtienes obviamente tu reporte sobre la muestra de ese químico que ustedes tienen. Obviamente el resultado es basado en la muestra que recibimos y pues obviamente ya tienes tu reporte, el cual ya va a ir a tu expediente químicos. No necesariamente alguien que está en un proceso de implementar el sistema de gestión de calidad es el único que es elegible para hacer estas pruebas. Yo pudiera no montar, por ejemplo, un sistema de gestión de químicos, cosa que después de esta charla, pues yo espero haberles, pues, por lo menos puesto esta visión, este objetivo que pudiera ser, necesito migrar esto a un sistema de gestión porque los controles que me van a pedir no quiero que sean una lotería. Los controles que actualmente me están pidiendo no quiero que sean una lotería, quiero tener un proceso tan controlado que mis controles al final son solo para verificar lo que yo ya sé o inclusive ojalá reducir muchos de esos controles que realmente son un peso bastante grande para las empresas, pero basado en que un sistema de gestión robusto, muy fortalecido, una empresa que trabaja en su conjunto a la eliminación de químicos peligrosos y en total control de sus inputs, ¿ok? Pero a tu pregunta, no es necesariamente una empresa que está en un proceso CGQ que puede realizar estas pruebas. Podemos empezar hoy a hacer las pruebas a los productos químicos y es algo que ya podemos. Y como te digo, Guatemala pues es que está trabajando en esta certificación para ya ofrecerlo todas las pruebas a nivel local y ya para poder certificar productos químicos, ojalá para ZHC y esperamos tener esto tal vez en Q1 2022, ¿ok? Porque sí es un proceso, es bastante fuerte, o sea, es bastante fuerte un laboratorio poder llegar a esos niveles de pruebas, pero bien. El proceso, pero creo que es una pregunta bien recurrente, también cuánto me debería de tomar esto, toma alrededor de 15 días, 12 a 15 días obtener, por ejemplo, un resultado de pruebas de estos químicos, porque como vieron, es una gran cantidad de familias de pruebas que se tiene que realizar. Obviamente, yo pudiera hacer, tuve un problema de apeos en producto, quiero analizar este químico solo para apeos, perfectamente también se puede hacer, ¿ok? Muchas gracias, Rudy. Otra pregunta que nos ha hecho Freinicano, ¿nos pueden compartir el Smart Grid para nivel 1? Sí, con mucho gusto. Si nos puedes mandar por lo menos un email a esta dirección que pongo aquí en pantalla y a todos, por ejemplo, si nos quedó alguna pregunta no contestada, ahí está infolatam@intertech.com para que envíen todas sus preguntas adicionales. Si me mandaras un correo ahí, te agradecería muchísimo para mandarte la información o por lo menos el link donde puedes, porque me encantaría que vayas al link de donde nace el Smart Grid y leas toda la información disponible ahí que es pública, ¿no? Gracias, Rudy. Bueno, con esto agradecemos a todos los participantes. No tengan ningún problema, pueden seguir enviando sus preguntas, ya que les estaremos enviando las respuestas. Y bueno, gracias por tomarse el tiempo para unirse a nuestro seminario web, Sistemas de Gestión para el Manejo de Químicos. Por último, no olvide consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener un enlace a la grabación.